ofender a otro. Y asimismo lo he visto a mi pastor, a nuestro pastor, cómo muchas veces ha callado o ha dolido su corazón al ver cómo, con tal de lo que haga o lo que pueda, el esfuerzo que pueda hacer para que otra persona o porque cada uno de nosotros no se vaya lastimado o no se enoje. Esa es la pasión que tenemos que tener como cristianos. Esa es la pasión que tiene que haber en nuestra vida. Así como cada uno se ve en el fútbol y así como se ve en el automovilismo o en lo que le guste, así eso tiene que estar en nuestro corazón. Esa pasión por servir, esa pasión por ayudar ante cualquier cosa, ante la lógica. Amén. Y muchas veces, ¿cuánto cuesta eso? Amén. ¿Cuánto cuesta poner sobre nuestra vida la vida de otra persona? Pero es lo que el Señor nos manda hacer. Es lo que el Señor nos manda a dirigir, y con ese ejemplo quizás tan común que para mí me pareció sorprendente, y no sé si habrá salido el pastor o lo habrá escuchado de otro lado, pero yo es la primera vez que lo escuché de él y fue algo lindo, una enseñanza que el Señor siempre te deja, amén. El Señor siempre habla a través de cualquier persona, en este caso fue el pastor, pero el Señor nos habla todos los días, a pesar que estemos trabajando, que estemos haciendo nuestras cosas, el Señor habla a nuestro corazón, amén. Quería compartirles eso antes de dar los anuncios, porque fue algo muy importante para mí y se lo quería compartir a ustedes, amén. Gloria a Dios. Antes de ir a la palabra y de ofrendarme, anoté todos los anuncios. Sé que damos los anuncios de este lugar, amén, de Mar del Tuyú, centro. Y quería compartirles, bueno, como todos saben, el lunes campamento de trabajo. Sabemos que los martes también hay seminario, martes por medio, que no muchas veces se anuncia, pero es importante saber que tenemos reuniones en este lugar, amén. Martes por medio seminario, los miércoles a las 6 de la mañana reunión de oración vía online. A las 8 de la mañana, después de la oración de la reunión de oración, a las 8 de la mañana un grupo de mujeres de limpieza vienen a trabajar a este lugar. Amén. A las 8 de la mañana los miércoles. Los jueves reunión general a las 6 de la tarde en este lugar. Los viernes a las 3:30 de la tarde los mayores. Amén. A las 3. ¿A las 3? Bueno, a las 3 Lorena sabe porque ella es mayor y viene esa reunión. Los viernes a las 3 de la tarde los mayores. Los sábados a las 3 de la tarde hay danza. Amén. Bien, a las 3 de la tarde. A las 5 preadolescentes. A las 7 reunión general. Y después de la reunión estamos los jóvenes. Y tenemos la reunión nuestra ahí. Amén. Y así el domingo a las 11 de la mañana en este lugar me pusieron no sé por qué reunión para valientes. Amén. ¿Cuántos valientes vienen el domingo a las 11 de la mañana? Gloria a Dios. Faltan muchas manos. Pero bueno, sabemos que el Señor en cada momento prepara cosas para nosotros. Que cada vez que nosotros dispongamos nuestra vida y nuestro tiempo a Él, el Señor nos habla. Amén. El Señor nos dirige, nos corrige. Y eso que estamos necesitando, esa palabra que necesitamos, el Señor la tiene para nosotros. Y quizás ese día que faltamos, ese día que teníamos otras cosas que hacer, el Señor tenía algo para decirnos. Amén. Por eso es muy importante que vengamos a la casa de papá con los oídos espirituales abiertos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ofrendar. Le pido a Ciro si puede orar. Vamos a entregarle al Señor lo que es de Él. Amén. Vamos a darle al Señor con alegría, sabiendo que si hoy podemos ofrendar lo mucho o lo poco que tengamos, es porque Él nos lo proveyó para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, iglesia. Bueno, nos ponemos de pie para orar. Bueno, oramos. Padre amado, gracias por llegar a tu casa, Espíritu Santo. Queremos darte estos diezmos y ofrenda a ti, Padre, para que tú lo bendigas, los multipliques, papá. Que con gozo y gratitud te lo traemos a tu altar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigo. Gloria a Dios. Damos gracias de poder sembrar en el reino. Amén.
Gloria a Dios. Hoy les traje una palabra que Dios habló a mi vida y por ahí no es larga, como siempre le digo, no es una palabra larga la que traigo, pero sí es una palabra que yo tenía pensado que sabía cómo era. Y muchas veces tenemos algo que acomodar en nuestra vida. Algo que creíamos que es tan normal o algo que creíamos conocer y saber. Muchas veces lo sabemos, pero al momento de actuar y de caminar no demostramos que lo sabemos. Amén. Por eso yo quiero hablarles hoy en una palabra que está en 1 Corintios 15:10. Todos saben que Corintios, ¿quién lo escribió? Gloria a Dios. ¿Para quién? Para los Corintios. Sabe que eran cartas donde les hablaba a ellos. Y leemos 1 Corintios 15:10, como les dije. Amén. ¿Lo han encontrado? Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer un par de versículos distintos. Si quiere ir buscándolo, si no yo lo voy leyendo. Pero primero vamos a leer, como les decía, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y sabe que cuando leía esta palabra y hablaba tanto de la gracia, todos sabemos qué es la gracia de Dios, o todos queremos entender lo que es la gracia de Dios. La gracia es lo que a nosotros se nos ha entregado o lo que el Señor nos da como una muestra mayor del amor de Dios para nuestra vida. La gracia es algo que recibimos por amor, no porque quizás lo merecemos. La gracia es algo que se nos entrega a nosotros para dirigir nuestra vida y poder corregir nuestros pasos. Amén. Es que sin gracia ninguno de nosotros podría estar en este lugar hoy. Amén. Y como dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Acá él nos dice que, o él le decía en sus cartas que todo lo que él alcanzó y todo lo que él pudo ser es gracias a la gracia de Dios que le entregó. Y que él ha trabajado con esa gracia y que esa gracia, ha trabajado con él para él poder lograr todo lo que él logró. Amén. Y esa gracia, como les decía, es un nivel mayor del amor que Dios tiene por nosotros. ¿Cuántos saben que nunca vamos a poder hacer nada tan malo ni nada tan grande que pueda apartarnos al amor de Dios? Amén. Pero aún así sabemos nosotros que tenemos consecuencias a nuestros actos. Aunque el amor de Dios nunca se va a ir de nuestra vida, las consecuencias aún las pagamos nosotros. Amén. Y muchas veces tomamos la gracia de Dios y la repartimos en distintas maneras. Y tenemos varias maneras de ver la gracia. Una de ellas, y que por ahí inconscientemente o por ahí alguien puede llegar a ver la gracia como un permiso como para pecar, un permiso como para hacer las cosas mal. Total, la gracia de Dios va a volver a nuestra vida. Total, nunca puedo hacer algo tan malo ni tan grande que pueda apartarme de las cosas de Dios. Total, la gracia es recibida a mí no porque la merezca, sino porque el Señor es tan bueno que me la da. Pero sabe que yo buscaba en tantas veces y que he escuchado eso, una palabra que está en Tito 2, del 11 al 12, yo me la anoté acá para leérselas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabio, justo y piadosamente. Amén. Aunque la gracia es entregada a nuestra vida, como dice esta palabra, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. ¿Sabe que, como decíamos y como a veces creemos que la gracia es un permiso, la gracia es algo que nos enseña cómo debemos caminar? La gracia es algo que nos da una nueva oportunidad para corregir nuestros pasos. Nos da una nueva oportunidad de poder entrar a este lugar a escuchar su palabra. Nos da una nueva oportunidad de poder encontrarnos con el Señor, de poder buscar su presencia. A pesar de lo que hayamos hecho, a pesar del error que tengamos, por la gracia tenemos la oportunidad de volver a sus pies. Tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos con Él todos los días de nuestra vida. Amén, que quizás paguemos la consecuencia de nuestros errores, pero sí aprovechar que el Señor todos los días está esperando con la gracia a nuestra vida, para que nosotros podamos entrar confiadamente a su presencia, que podamos entrar confiados porque Él tiene lo nuevo y tiene la nueva dirección para nosotros. Amén. ¿Sabe que muchas veces también creemos que la gracia es solo para algunos? Que por ahí la gracia es solo para las personas que están sirviendo o para las personas que están adentro de la casa de Dios. Muchas veces he escuchado por ahí esa frase que dicen que pague el precio. Muchas veces he escuchado esa dirección o eso que dicen que ahora pague el precio de nuestra vida hacia las personas de los demás, en medio de que nosotros vemos su error. Ya nosotros automáticamente pensamos que esa persona no puede tener la gracia de Dios o que no la merece. Y mismo nosotros vamos por ahí pensando de que esta o cual persona tiene que primero pagar lo que hizo mal. Primero pasar por eso, y por ahí no lo ayudamos porque no, tiene que pagar el precio. Por ahí no estamos en ese mismo nivel. Pensamos que no podemos estar a la par de esa persona que se equivocó, cuando el Señor nos dice que su gracia es para todos. Amén. Si pensamos eso, yo busqué otra palabra en Romanos 3, 23 y 24, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando nosotros pensamos que esa persona tiene que pagar un precio, cuando nosotros pensamos que aquel se equivocó, tiene que quedarse sentado en un banco, cuando nosotros en nuestro pensamiento o en nuestra vida o quizás hasta en nuestra carne creemos y vemos el error de aquel hermano y creemos que él no está capacitado para recibir la gracia de Dios, su palabra dice: en cuanto todos pecaron. Por si no sabe, cada uno de los que están aquí en este lugar somos pecadores. ¿Cuántos saben eso? Aunque quizás no lo veamos o aunque quizás miremos para otro lado, nos equivocamos, pecamos. Y si no fuera por la gracia de Dios, hoy no podría estar predicando acá. Y si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de ustedes podría escuchar una palabra. Porque la gracia es el regalo más grande que Dios nos da. Es la demostración de amor más grande que el Señor nos da. Y nunca esa gracia va a poder ser sacada de nuestra vida. Dice que por pecar estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados por cada uno de nuestros errores, gracias a la gracia del Señor, a lo que el Señor entrega en nuestra vida. Sí mismo, a veces no solo las personas juzgan nuestra vida,
No solo las personas van mirando lo que somos y lo que hacemos y que no estamos preparados para esto, sino a veces nosotros mismos. Nosotros mismos nos cuesta entender que el Señor nos da gracia. Nos cuesta entender que el Señor ya sabe que vamos a pecar. Ya sabe que nos vamos a equivocar. Por eso el Señor todos los días derrama esa gracia para nosotros. Y por eso tenemos que venir a este lugar agradecidos, dichosos, contentos, a pesar de lo que seamos. Podemos ser la peor persona, pero si venimos a este lugar creyendo en que Jesús murió por nosotros, esa gracia es entregada a nuestra vida. Porque la palabra dice ahí, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de acá saben que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados? Entonces la gracia es entregada a ustedes. Cada uno de los que estamos acá tenga en su mente, tenga en su corazón que la gracia es entregada. Tenemos que irnos o tenemos que estar en este lugar ahora, sabiendo que el Señor nos ha entregado su gracia. Que Él se olvidó de nuestros pecados y que en esta hora tenés la libertad de entrar en su presencia. Muchas veces nos cuesta, y más cuando están ministrando y podemos ver los que por ahí somos sugieres o estamos viendo a ver qué pasa en la iglesia, podemos ver cómo a la gente le cuesta entrar en su presencia. Cómo a la gente le cuesta cerrar sus ojos, encontrarse con Dios. Y muchas veces es porque nos sentimos sucios. Muchas veces es porque nos sentimos que los pecados no nos dejan entrar a su presencia. Muchas veces creemos que nuestros errores no somos dignos de entrar en su presencia. Venimos avergonzados, venimos por ahí con la cabeza gacha, venimos cansados, porque no creemos que el Señor puede perdonar lo que hicimos. Porque no creemos que el Señor puede renovar nuestra vida. Entiendan que el Señor, por su gracia, a nosotros nos levanta, a nosotros nos ama. Amén. Y podemos seguir hablando de esto y podemos decir que por ahí la gracia significa darle a los demás lo que te dieron a vos. Si te dieron amor, damos ese amor. Si te dieron, no sé, cariño, damos ese cariño. Pero ¿sabe algo? Que la gracia no es así. La gracia que Dios nos da a nosotros, la gracia que nosotros tenemos que demostrar que está en nuestra vida, no se trata de dar solo a las personas que queremos. No se trata de dar solo, porque lo lógico es dar amor a los que nos dan amor, ¿verdad? Lo lógico es por ahí no querer al que no te quiere, es lógico. Lo lógico es aquel que te maltrató, maltratarlo o dejarlo. Lo lógico y lo natural. Pero ¿sabe que la gracia de Dios no es así? La gracia de Dios es dar aquello que no se lo merece, aquel que no se lo merece. Dar ese amor a aquella persona que no, hasta que no la quiere. Porque sabe que sin la gracia de Dios, la mayoría de los que estamos en este lugar no hubiéramos recibido. Porque yo no quería saber nada con conocer a Dios. Yo no quería saber nada con encontrarme con Dios. Y aún así Dios derramó su gracia, aunque no la quería, aunque no quería saber nada, y me trajo a sus pies. ¿Sabe que dar lo que te dieron? Podía ver en 2 Corintios 19:9, le voy a leer yo, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Ahí el Señor nos dice que en medio de aquello que no querías, que no podías hacer, o en medio de tu debilidad, por su gracia el Señor nos va a levantar.
Porque en medio de lo que no fuimos, en medio de lo que no pudimos ser, en medio de ese amor que no pudimos dar, en medio de ese cariño, en medio de esa ayuda o de ese apoyo que no pudimos ser, el Señor es ahí cuando nos levanta. El Señor es ahí cuando nos da esa gracia, ese poder, esa fortaleza de poder entrar en su presencia. Amén. La gracia, como le decía, es darle al que no lo merece, a esa persona arrogante, a esa persona que quizás vemos que es soberbia, a aquella persona que tiene odio en su corazón. Es ella la que merece gracia. Porque dar al que lo necesita es algo que tenemos que hacer como cristianos. Dar a aquel que lo necesita sabe que no es gracia, porque lo necesita. Pero aquel que no lo quiere, aquel que piensa que no lo necesita, aquel que tiene la soberbia de pensar de que todo lo puede hacer solo, aquel que se burla de nosotros, aquel que se ríe porque vamos a la iglesia, aquel que se ríe y se burla de que estamos aquí sirviéndolo a Dios, es él el que necesita gracia. Es él el que le tenemos que demostrar la gracia del Señor en nuestra vida, porque así mismo Dios lo hizo con nosotros. Así mismo cuando nosotros no queríamos saber nada, así mismo cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando nosotros ni siquiera buscamos el perdón de Dios, ahí el Señor está perdonando nuestra vida. Muchas veces venimos a la iglesia quizás sin entender que necesitamos el perdón de Dios, porque hacemos como las mínimas cosas que Dios nos pide, oramos a la mañana, vamos a trabajar, volvemos a casa y así toda la semana. Y cuando volvemos, nos vamos de este lugar y volvemos el jueves al culto y no pensamos en todas las cosas que hicimos mal. En cuántas veces nos enojamos, en cuántas veces maldecimos sin querer, quizás o sin darnos cuenta, decimos malas palabras. ¿Cuántas veces tuviste malos pensamientos sobre alguien que quizás no te bancás? Entonces no venimos a la casa de Dios sin darnos cuenta de que es por gracia que estamos acá. De que es por gracia que podemos encontrar su presencia. Y venimos aquí cansados y venimos fatigados sin entender que el Señor se lleva esa carga. Que el Señor se lleva toda carga de pecado, que el Señor se lleva todo peso de nuestra espalda para que podamos irnos y entrar a este lugar verdaderamente libres, verdaderamente sin carga, sin peso. Amén. Sabe que esta palabra por ahí yo, si bien la estoy explicando, es una palabra que me costó entenderla. Yo mismo creía que la gracia era para los hijos de Dios, sin entender que la gracia a mí fue entregada antes de llegar a los pies de Dios. Que la gracia a mi vida fue entregada antes. Y sabe que hay muchas palabras donde hablan de esto y hay muchas palabras que dirigen nuestra vida en medio de esto. Pero hay también cosas importantes que entender, que verdaderamente tenemos que llevar en nuestro corazón. Amén. Hay una palabra que quiero que busquemos en Hebreos 4, que yo la marqué aquí. Hebreos 4:16, que es esa palabra que hemos escuchado mucho. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Llegar a este lugar entendiendo que este es el altar de la gracia, que su presencia es el altar donde el Señor nos renueva, donde nos fortalece. Y muchas veces llegamos a la casa de Dios pensando que venimos quizás que no podemos estar a la altura de su presencia, que no podemos estar a la altura de su gracia, que no podemos alcanzar el perdón. Pero sabe que el Señor le repite en esta hora: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar gracia para cuando la necesitemos, dice en otra versión. Muchas veces creemos por ahí que hasta que hoy no la necesitamos,
que hoy no necesitamos ese perdón, que hoy no necesitamos esa gracia, porque no nos damos cuenta y no reflexionamos de todos los errores que tuvimos, aún hoy. Aún venir a la casa de papá distraído es un error. Venir a la casa de papá enojado por alguna carga, distraído por algo que nos pasó, cargado, es un error de nuestra parte. Debemos venir a la casa de papá con esa pasión de servirlo, con esa pasión, con la misma pasión que Él nos da al entregar gracia, con la misma pasión que Él nos entrega por encontrarse con nosotros. ¿Sabe que hay otra palabra también que me impactó mucho en Isaías 43:25? Y esta palabra primero no la entendí, pero después buscando pude encontrar lo que por lo menos para mí significaba. Amén. Isaías 43:25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabe que cuando dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo? No podía entender por qué decía por amor a mí mismo. No podía entender por qué decía que Él borraba nuestras rebeliones o nuestras equivocaciones o nuestros pecados por amor a sí mismo, por amor a Él. Y sabe que podía ver que si Él borra nuestros pecados, nosotros somos verdaderamente limpios para entrar en su presencia. Y Él nos ama tanto que Él nos quiere con Él, que Él quiere que nosotros estemos en su presencia, y que la única forma de que nosotros estemos en su presencia es que Él perdone nuestros pecados. Para nosotros entrar en su presencia, Él debe limpiarnos de todo error. Él debe limpiarnos de toda equivocación. Por eso existe la gracia, para que Él pueda encontrarse con nosotros. Por eso la gracia sigue siendo la mayor demostración de amor. Porque la gracia solo existe para que nosotros podamos acercarnos a Él. La gracia existe para que vos y yo pueda entrar en su presencia. Y muchas veces no nos damos cuenta que por la gracia podemos entrar a su presencia. Y venimos a este lugar pensando que no podemos entrar en su presencia, que tenemos tantos errores que no nos permitirían entrar. Pero sabe que en esta palabra el Señor nos dice que Él borró todas tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué más lindo que eso? Que el Señor nos diga a nosotros que todas nuestras equivocaciones van a ser borradas y que ni siquiera Él se va a acordar de nuestros errores. ¿Cuántas veces venimos cargando con esas cosas que hicimos hace años? Con esas equivocaciones que nos mandamos grandes, con esas cosas que pensamos que nadie nos va a perdonar. Y el Señor, ni siquiera Él se acuerda de lo que hiciste. Ni siquiera Él se acuerda de ese error tan grande que cometiste. Y te dice que Él borró para que puedas acercarte a su presencia. Para que en medio de esa dificultad que tenés, en medio de ese problema, puedas entrar a su presencia. Por eso, hermano, yo quiero que vos te lleves eso, que puedas entender que la gracia de Dios es entregada a nuestra vida para que puedas entrar a la presencia de Dios. Que la gracia fue hecha para que podamos encontrarnos con Él. Y venimos distraídos y venimos sin entender que verdaderamente la gracia es para eso. Para que no haya un día, para que no haya un momento que vengamos a la casa de Dios y nos vayamos sin su presencia, para que tengamos las puertas abiertas para encontrarnos con Él en todo momento, que no pueda haber nada tan malo ni tan grande que no nos permita entrar en su presencia. Amén. Si bien, como dijimos antes, que eso no sea para nosotros en nuestro error un permiso para equivocarnos, que eso no sea un permiso para juzgar a los demás, que eso no sea algo que nos permita creer que solamente unos pocos son merecedores de esa gracia, sino que el Señor nos dice que la gracia es para todos, que la gracia es impagable, que es preparado para nosotros y que no existe justificación porque Él ya lo justificó para nosotros.
Porque gracias al precio que pagó en la cruz es que nosotros estamos aquí. Amén. ¿Sabe que podía leer también en cosas que buscaban? Que aun cuando Adán y Eva se equivocaron, aun cuando Adán y Eva fueron por ahí destituidos de las tierras que había y fueron echados a lugares secos donde había espinos y todo eso, que podía leer un poquito, no me acuerdo bien en qué versículo está para leérselos, pero aún ahí, cuando los había sacado de todo, cuando habían perdido y que quizás por culpa de ellos hoy nosotros pasamos por todo lo que pasamos, aún ahí dice que el Señor sacó y cubrió sus partes íntimas, que en ese momento eran sus cargas o era lo que a ellos les molestaba. Y dice que hasta en ese mismo momento, cuando el Señor estaba enojado, cuando lo había sacado de todo lo que tenía en el Edén, el Señor aún así le derramó su gracia y tapó sus partes. Mató un animal y con el cuero creó un taparrabo y los tapó, para que no se pudiera ver su intimidad y para que no se pueda ver aquello que a ellos los avergonzaba. Hasta en ese momento, en los primeros tiempos, el Señor ya estaba derramando su gracia. Aún así, cuando nos equivocamos nosotros, el Señor está derramando su gracia. El Señor no permite que se vea todo lo malo que hacemos para que nos podamos arrepentir, para que pueda haber en nuestro corazón un momento de arrepentimiento y que podamos entender y aprender de eso. Que podamos aprender de nuestros errores y caminar a partir de ahí de una forma mejor. De una forma sabiendo que todos pecamos, sabiendo que todos nos equivocamos, pero también sabiendo que su gracia nos permite entrar en su presencia y ser corregidos. Amén. Yo le quiero pedir a los músicos que puedan ir pasando, quizás es una palabra corta, pero yo quiero que usted se lleve lo importante. Que usted se lleve que la presencia de Dios va con usted en todo momento. Que nunca va a haber nada que pueda frenar la presencia de Dios para su vida. Que nunca va a haber nada que pueda tapar esa presencia o esa relación entre vos y el Señor. Que nunca va a haber nada que pueda tapar la presencia de Dios en tu vida. Por eso cuando vengas a este lugar, cuando vengas a la presencia de Dios, cuando vengas a su casa, cuando estés en tu hogar, cuando estés en tu momento íntimo con Dios, acuérdate de que Él ya te dio la gracia. Acuérdate de que no es necesario frenarte por eso. No es necesario castigarte, no es necesario volverte loco por ahí, sino que es necesario que busques solamente de su presencia. Que entres en su intimidad, que entres en tu intimidad y que hablas con él, Que en medio de ese error tú puedas aprender, que en medio de ese error tú puedas corregir tus pasos y que puedas salir de ahí para adelante. Que eso te impulse a crecer, no que te frene. Entonces, en este tiempo, hermano, busca de la presencia de Dios de una forma diferente. Busca la presencia de Dios de una forma más tranquila. Sin la carga del error, sin la carga del pecado. Sin la carga, no necesariamente tiene que ser un pecado, sino de un error, de una equivocación, de algo que hiciste mal. En este tiempo el Señor te dice que Él se olvidó de eso. El Señor te dice que Él renueva su misericordia en ti para que puedas entrar a su presencia, para que puedas seguir caminando, para que puedas seguir creciendo, para que puedas entender que gracias a su favor, gracias a su amor, es que estamos todos en este lugar. Gracias a esos errores, gracias a esas equivocaciones, son las que nos llevan más y más a su presencia. Saben que yo tenía un problema, un error, y siempre oraba y siempre le pedía al Señor que lo saque de mi vida, que lo saque, que lo arranque de mi corazón, y ese problema volvía a mí. Y yo oraba y me metía más y me metía más. Y hasta que les pregunté a pasar de tiempo, ¿por qué, Señor, permitís eso vuelva a mi vida? ¿Por qué permitís que ese problema vuelva a mi vida? Y el Señor me contestó que era para que mientras ese problema venía, yo buscaba de Él. Mientras ese problema venía a mi vida, yo buscaba de su presencia.
Cuando no tenía ese problema no lo buscaba. Cuando no tenía esa dificultad no lo buscaba. Por eso el Señor mandaba esa dificultad para que yo busque de su presencia. En este tiempo el Señor quiere que vos busques de su presencia, que vos te llenes, que no importa lo que hayas hecho, Él ya se lo olvidó. Lo importante es que a partir de hoy puedas encontrarte de una manera diferente, puedas encontrarte delante de Él limpio, delante de Él como verdaderamente Él te puso, lleno de su gracia, lleno de su amor, lleno de su limpieza. Aprovecha este tiempo para hablar con Él. Dale gracias porque Él borró todos tus errores. Dale gracias, habla con Él. Aprovecha este tiempo, no te vayas igual de como viniste.